sentenció él tan pronto como dejó la cuchara en el plato. Es algo que aprendí cuando era pequeña y rara vez sabía de dónde iba a salir mi próxima comida. Sosteniendo la copa con una mano, agitó el líquido de color rubí y vio cómo las llamas relucían a través del cristal tallado. Evitó la mirada de Dougal, como había hecho desde su llegada a aquella tarde. Ahora sabía que iba a torturarla con aquellos recuerdos que ella tanto se esforzaba por mantener en el olvido. ¿Cuánto tiempo llevaría esperando aquel momento, Dios santo? Querida, he pedido expresamente que sirvieran este Borgoña porque sé lo mucho que lo aprecias. Dime, ¿es de tu agrado? Hannah no lo miró. Sabía por qué se lo preguntaba, pero fingió ignorarlo como un náufrago que se aferra al último vestigio de su embarcación. El vino es magnífico, pero si no me falla la memoria, tu bodega siempre ha sido excepcional. Si no fuera porque había olvidado cómo se hacía, Dougal habría sonreído. Hannah escurría el bulto con verdadera maestría, pero él sabía que su réplica no era más que una evasiva. Aquel día en el tren había dejado de ser una niña para convertirse en mujer, por más que ahora se empeñara en escudarse tras un falso pudor, él se lo recordaría a la menor oportunidad. Porque él jamás lo olvidaría. Cogió al joven ratero por el pescuezo y lo zarandeó como hubiera hecho un perro con su presa. ¿Dónde está? El muchacho clavó las uñas en las manos de Dougal hasta que éste aflojó la presión sobre su cuello. Por allí, masculló con voz ronca. Se fue por allí. El muchacho señaló el concurrido apartadero de la estación ferroviaria de Liverpool, confirmando así los peores temores de Dougal. La joven Hannah lo dejaba de la manera más directa posible, y también la más peligrosa, en un tren de mercancías con destino a Birmingham. Su prometida era una insensata. El ladronzuelo intentó zafarse, y Dougal volvió a cerrar los dedos con fuerza en torno a su cuello. ¿Le has hecho daño? No, señor, se lo juro. Iba vestida como un chico y llevaba un bolso de mujer. Solo me reí de ella, y me lo lanzó a la cara. El granuja tragó en seco. No había dinero dentro, señor, pero no se lo tuve en cuenta. Nunca haría daño a una dama, señor. Nunca le haría daño aunque hubiera perdido el juicio, añadió, al tiempo que señalaba su propia frente con un dedo mugriento. Sí, el chico pensaba que Hannah estaba loca. Quizá todos pensaran lo mismo y se apartaran de su camino. Quizá su propia impetuosidad fuera su salvación. Dougal soltó al muchacho y se abrió paso a la carrera entre la multitud de hombres que trabajaban cargando algodón americano en las vagonetas motorizadas inglesas. Algunos se fijaban en él y, con gesto socarrón, señalaban la dirección en la que había pasado la muchacha que se creía disfrazada. Cada nuevo ademán confirmaba la esperanza de Dougal. Y también su temor, de que Hannah no pasara inadvertida. Pues si bien aquellos hombres eran en su mayoría honrados padres de familia y esforzados trabajadores, no faltarían los bellacos dispuestos a escabullirse del grupo para aprovecharse de una joven indefensa. Dougal siguió las indicaciones de unos y otros, corriendo sin resuello, imaginando lo peor y temiendo llegar demasiado tarde. Los hombres lo guiaron hasta un tren que lanzaba bocanadas de humo y arrancaba entre carraspeos. Desde el andén en penumbra, la buscó con avidez mientras el tren se alejaba con parsimonia. Y entonces la vio. Iba sentada en la puerta abierta de un vagón, enfundada en uno de sus trajes de adolescente, con los pies meciéndose en el aire y los ojos deslumbrados. Muchacha hermosa e insensata. Durante 5 años la había cobijado bajo su techo sabiendo que un día la haría suya, complacido con su inteligencia, obediencia y feminidad. No le había prestado demasiada atención, pero ahora sí la observaba. La niña había desaparecido, reemplazada por una mujer cuyas curvas ningún disfraz de colegial podría disimular. Unos pocos cabellos dorados colgaban, rebeldes, en torno a su rostro. En sus labios se dibujaba una sonrisa luminosa, como si la idea de escapar de él y de sus propias obligaciones le produjera euforia. Prueba fehaciente de que no comprendía los peligros a los que se exponía una joven fugitiva como ella. Dougal echó a correr detrás del tren. Con ímprobo esfuerzo, logró asirse al último vagón y se aupó hasta la plataforma.
Tratando de no perder el equilibrio sobre los estrechos y temblorosos tablones, estudió la situación. El vagón de Hannah era el tercero desde la cola. El tren iba ganando velocidad. Había una serie de peldaños metálicos a uno de los lados del vagón. Podía trepar por ellos hasta el tejado, arrastrarse a lo largo de este, saltar hasta el siguiente vagón. No pudo reprimir una carcajada. No había hecho nada tan peligroso o impetuoso en todos los años que habían transcurrido desde la muerte de su padre. Aquella era la clase de hazañas que debería haber protagonizado un Dougal mucho más joven. Volvió a reírse. Quizá al final Hannah resultara ser su salvación. El tren traqueteaba y exhalaba bocanadas de humo mientras Dougal subía por la escalerilla lateral que conducía al tejado. Los peldaños de metal temblaban entre sus manos y bajo sus pies, pero aún así se sentía más seguro que arriba, donde no habría asideros de ningún tipo. Con un último impulso, se encaramó al techo metálico y recalentado del vagón. El viento azotaba sus cabellos. Desde lo alto del vagón tenía buenas vistas de Liverpool, del paisaje campestre en el que se adentraban, y también de la distancia que ahora los separaba del suelo. Volvió a reírse. Una locura. Aquello era una verdadera locura. Y sin embargo no podía dejar escapar a Hannah. No después de haberla sostenido entre sus brazos mientras lloraba la muerte de su madre. Se arrastró a lo largo del tejado, avanzando en línea recta por el centro del vagón. Al llegar al enganche entre el último vagón y el siguiente, se levantó y trató de medir con la mirada la distancia que los separaba. Abajo, el empalme traqueteaba entre sacudidas y los raíles se deslizaban a toda velocidad ante sus ojos. Dougal había sido un joven temerario y en sus años mozos se habría lanzado divertido a aquella aventura sin pensárselo dos veces, pero ahora era un respetable hombre de negocios, consciente de las consecuencias de sus actos. Si fallaba el salto. Respiró hondo y brincó hacia adelante. Aterrizó sobre las cuatro extremidades, haciendo temblar el tejado metálico bajo su peso. Pero lo había logrado. Sin incorporarse, corrió como lo haría una bestia salvaje hasta el otro extremo del vagón. Sí, ahora comprendía las consecuencias, aunque Hannah no fuera consciente de ello. Incontables peligros la acechaban, ¿y cómo se las arreglaría para esquivarlos? Su vida pasada no había sido fácil, pero desde que él la había acogido bajo su protección solo había probado lo mejor: comida, ropa, educación, colegios para señoritas. El tren avanzaba más deprisa. La distancia entre los vagones parecía haber aumentado. Pero esta vez Dougal apenas se permitió respirar hondo antes de saltar. Entonces miró a su alrededor. Lo había conseguido. Aquel era el vagón de Hannah. Solo que él estaba encima y ella dentro. La puerta estaba abierta, y la única forma de entrar era haciendo una sencilla pirueta, que no había practicado desde hacía años. Esta vez no rompió a reír, sino que masculló una maldición. Se acercó poco a poco al borde del vagón y miró hacia abajo. Los pies de Hannah ya no colgaban por fuera de la puerta. Al parecer había entrado cuando el tren había ganado velocidad. Muy sensata. Bueno, sensata no. No tan sensata, desde luego. De lo contrario, no se le habría ocurrido desafiar a Hugh Goldpepper. Quizá Hannah no fuera consciente de ello, pero él había unido los destinos de ambos con la más honrosa de las intenciones. Ahora su deber, mejor dicho, su cariño, lo obligaba a protegerla, incluso de sí misma. Dougal sonrió para sus adentros. Sí, Hannah le pertenecía. El problema era que aún no lo sabía. Asió el umbral de la puerta, se sujetó con fuerza y, dando una voltereta, bajó del techo y se metió en el vagón. Inclinando la cabeza, Dougal alzó la copa y brindó en recuerdo de aquel día inolvidable en el que la juventud, el amor y la aventura habían confluido en sus vidas. Hannah permaneció indiferente al brindis. Así que fue Charles quien contrató, por orden tuya, a los hombres que me siguieron en Londres. Dougal dejó la cuchara sobre el plato, inapetente.
Por supuesto. Me tendiste una trampa. Tan pronto como las aguas volvieron a su cauce en el castillo, ordené a Charles que regresara y contraté a los detectives privados para ponerte nerviosa. Luego te hice llegar una oferta de trabajo que sabía te resultaría tentadora. Era una trampa para ver si mordías el anzuelo. Dougal apoyó el pie sobre la pata de la mesa y la apartó con gesto brusco. Los platos se agitaron, los cubiertos tintinearon, pero había logrado despejar el espacio entre ambos, por lo que ahora podía observarla sin estorbos. Observarla aunque fuera ataviada con aquel modesto traje negro de trabajo. Siempre le había gustado disfrazarse de muchacho aquel día. En el tren, de austera dama de compañía ahora. Pero su belleza siempre salía a relucir. Nada podía ocultar su piel radiante, tersa como la de una niña, ni la exuberante melena dorada, ni los labios que pedían a gritos ser besados. Y, más allá del semblante, la escultural silueta, no tan redondeada como en el pasado, pero cada vez más seductora en su esbelta elegancia. Hannah caminaba, se movía, como siempre había hecho. Como si el Todopoderoso la hubiera creado para solaz de Dougal y la utilizara para alejarlo del pecado y atraerlo hacia el sagrado vínculo del matrimonio. Y el plan del Todopoderoso había funcionado casi demasiado bien, pues cuando Hannah lo había abandonado se había llevado consigo todos los placeres y no había dejado sino oscuridad tras de sí. Por suerte, Dougal se había acostumbrado a vivir entre tinieblas. Se propuso superar el pasado y trazó planes para el futuro. Y todo había ido según lo previsto, pues allí estaba ella. Ahora, sentada ante él. Mi único temor era que, dejándote llevar por el miedo, renunciaras a tu preciosa academia de institutrices. Al fin y al cabo, la academia te había dado lo que nuestro matrimonio no pudo: trabajo, trabajo y más trabajo. Ni se te ocurra. Hannah lo veía ahora como un ser monstruoso, lo que no era de extrañar, pues los años de soledad y deshonra habían hecho crecer al monstruo que Dougal llevaba dentro. Ni se te ocurra acusarme de tus propios pecados. Tú también trabajabas, querido. Trabajabas día y noche, pero esperabas que yo te permitiera mantenerme. Como corresponde a una esposa. Replicó Dougal, y la vehemencia de su propia respuesta lo cogió por sorpresa. Hacía años que no se permitía desperdiciar sus energías en inútiles muestras de indignación. Como una incompetente y una débil mental, rechistó ella. Tu madre echó a perder tu capacidad para disfrutar de la vida. Hannah alzó la voz. Mi madre trabajaba de sol a sol, y yo quería ayudarla. Dougal se removió en la silla, quería exigirle que viera la cuestión desde su punto de vista, a unas sabiendas de que nunca lograría hacerle entrar en razón. Lo sé, y tus deseos eran admirables. No así tu capacidad para complacerme. Mi madre me enseñó que el trabajo es virtud. El que mis circunstancias personales cambiaran no alteraba esa verdad. Y te has pasado la vida persiguiendo la virtud como el gato que intenta en vano atrapar a una mariposa. Dougal inclinó la cabeza hacia atrás y entornó la mirada. Sin embargo, abandonaste a tu marido y traicionaste los sagrados votos del matrimonio. ¿Qué virtud hay en eso? Hannah entrelazó sus dedos temblorosos. La misma que pueda haber en seducir a una muchacha de 18 años. Tenías 18 años y habías decidido abandonarme. La seducción era el modo más rápido de retenerte. Entiendo. La seducción te ahorró el tiempo que deberías haber pasado cortejándome. Y añadió, masticando las palabras, un atajo digno de admiración, mi señor. Dougal soltó una risotada breve, seca, y usó su conocimiento para herirla. No tenía ninguna necesidad de seducirte. No tenía por qué mostrarme tan amable. Ya te había comprado, ni más ni menos que a tu señora madre. ¿O acaso lo has olvidado?